paraste el papi, dale. Estamos con vos, Un verdadero sacrificio para Abertondo entre los sacrificios del deporte. Estos tipos fueron los pioneros de todo. Está todo preparado, Lucas. Te preparaste. Tenés tu equipo acá. Todos los detalles. Nada librado al azar. Todo va a salir bien. Vos estás loca. No vas a llegar ni al Farallón. El ritmo de nuevo, dale. El ritmo de nuevo. Eso, venimos fuerte, tenemos las olas a favor. Ponete a barrenada, a surfear. ¡Vamos! Dale, vos podés. Queda 200 puntos. Dale. A ver, me cuesta pensar, me cuesta... Todo lo que vos te está pasando adentro no influye en el ritmo. Así que trabajalo. Todo el tiempo su apoyo, sus ganas. Así que vamos a lograrlo, loco, Prácticamente el rey está cumplido y certifica la derrota del río que parecía invencible. Dejá todo y dejá atrás esta estafa. Ya está, logralo, boludo. Logralo. Es tuyo, dale. Estamos con vos. Sí, siendo las 3 horas 24, arrancamos con la travesía. Estamos muy cerca, el viento cambió y se nos puso a favor, o sea que cayó Dios del cielo. Vamos. Vamos a ver si te puedo sacar de acá. Porque son tantas fotos para hilvanar, había que hilvanar un relato. Bueno, acá tenés un montón de fotos. Bueno, acá las fotos están más claras. Estas son todas fotos del río. El tema del Río de la Plata, bueno, fue una ruta que se hizo en 1870 y pico, cruzó el Canal de la Mancha y se les ocurrió a los que vinieron acá a hacer el curso de guardavidas, que eran alemanes, tratar de ver qué se puede hacer con el Río de la Plata. En Colonia, los nadadores argentinos y uruguayos, minutos antes de iniciar la carrera internacional de postas por el cruce del Río de la Plata a nado, intervienen los mejores nadadores rioplatenses. El Río de la Plata es uno de los cruces más importantes que hay en el mundo. Es el deseo de todo nadador de estos lados poder cruzarlo. Es el río más ancho del mundo. El nadador que cruza el Río de la Plata le da un target, le abre puertas. Su figura va a trascender de aquí en la historia. El Río de la Plata lo hice en el año 83 y en ese entonces tenía 42 años. Fue récord en 15 horas, 17 minutos. El día de la travesía para mí es un día emblemático porque fue la fecha de casamiento, un 23 de marzo. Mi mujer iba en el barco, a las 12 horas me pararon y cuando me iba a hidratar me dieron glucolín y ellos brindaron con champán arriba del barco. Cuando estaba llegando me tocó una corriente en contra y mi mujer me alentó mucho, pude tener la suerte de llegar a Punta Lara. Mi nombre es Daniel Scott Mederos, nací acá en Colonia. Según mi padre dice que aprendí a nadar antes que a caminar. Aprendí acá en el Río de la Plata, ¿no? 5 de marzo del 83 crucé. En esa época fue tiempo récord, 15 horas 7 minutos. Atrás tengo lo que es parte de mi vida o toda mi vida, es el Río de la Plata. Yo me crié a 30 metros de acá, me crié en el río pescando, cortando juncos, andando a caballo, juntando resaca y nadando. Sin esto no tendría sentido la vida.
Creo que es fundamental en la historia, en los 100 años de historia que tenemos del cruce, cuál fue la voluntad del río en todo esto, de a quienes dejó pasar y a quienes no dejó pasar, ¿no? Sí, pero podemos montar, ¿eh? Ah. Bien, 14.400. Listo, copiado. En los 100 años de historia del cruce a nado del Río de la Plata, existe un único caso de un nadador que nada el Río de la Plata en los dos sentidos, que lo nadó de Colonia a Punta Lara y de San Isidro a Colonia. Como era de acá, nadie me tenía fe, diría, mirá el loquito este que quiere cruzar el Río de la Plata nadando. Pero entrené muy duro y capaz que todas esas cosas me llevaron a agarrar más fuerza. Con camalote y todo pudimos cruzarlo. Fue un tiempo de muchos camalotes. En aquella época era muy tranquilo, era un pueblo. En ese tiempo dormíamos con las puertas abiertas y todo. Era un pueblo de chicos, de pocos habitantes, toda gente muy humilde. El pueblo siempre estuvo muy integrado al Río de la Plata. Colonia está rodeado de agua, en una península. Siempre hubo gente que se dedicó a pescar y a nadar y a remar. Bueno, toda la vida nací acá y me crié acá y siempre vinieron nadadores, Albertondo, Tiraboski, todos los grandes de esa época. O sea, hay gente que lo ha cruzado en 20 horas, 22 horas. Y te estoy hablando comiendo pan con salame. O sea, no se conocía de alimentación. Tomando cerveza o Coca-Cola, no se conocía de alimentación. Entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX, las experiencias a gran aliento, de gran esfuerzo, eran muy consumidas, eran bien valoradas, eran bien reconocidas por el público y aparte la prensa las potenciaba, con premios, eran leídas. Antonio Abertondo, el vencedor del Paraná y del Río de la Plata en una hazaña sin parangón, vive rodeado de los trofeos que jalonan su exitosa vida deportiva. La lancha era de las de Tigre. La Tigre, la de paseo, que no podés cruzar el río con esto porque te viene una hora y te la hunde, ¿entendés? Porque no tiene quilla, son mentoneras. Y fueron con esto porque no se conocía absolutamente nada. Estos tipos fueron los pioneros de todo. También uno podría analizar estos cruces como la posibilidad de entender a la modernidad como que todo lo puede y que inclusive los cuerpos humanos pueden atravesar y pueden dominar la naturaleza. Hay cuerpos que pueden hacer esto. Con la tan ansiada meta a la vista, aunque todavía lejana, Antonio Abertondo quema sus últimas energías para lograr lo que parecía imposible. Un verdadero sacrificio para Abertondo, hecho a los sacrificios del deporte. En las proximidades de la meta, los aficionados se acercan al nadador y desde la orilla lo acompañan con sus voces de júbilo. Prácticamente el raíz está cumplido, pero queda aún el requisito final: tocar con las manos el murallón de la dársena de Puerto Nuevo. Y el requisito se cumple en medio de la formidable ovación de una muchedumbre que rubrica la victoria de Abertondo y certifica la derrota del río que parecía invencible. La primera persona que intenta cruzar el Río de la Plata fue en 1919 y se llamaba Enrique Tiraboski. Él es considerado el padre de la natación en muchos sentidos, digamos, ¿no? Enseñó a nadar a mucha gente en muchos clubes y su figura también fue muy importante. Él fue una persona reconocida, es una persona que hizo, digamos, un evento extraordinario, la prensa habla de una hazaña, algo magnífico, y él de alguna manera es uno de los tantos, pero es uno de los que democratiza lentamente el consumo de la práctica de la natación. Enrique Tiraboski entrenó a Vicente Arena después. Enrique Tiraboski era el encargado de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires
Y ahí Tiraboski se había dejado de hacer muchos años el Río de la Plata y ahí Tiraboski le ve condiciones como para intentar el cruzar el Río de la Plata. Papá tuvo 6 intentos, lo cruza en el 43 con 32 horas 20 minutos porque un error de en ruta lo hizo nadar 10 horas más. Acá es cuando sale del Río de la Plata, acá cuando cruza el Río de la Plata, que sale en La Plata, Colonia La Plata. Porque el raid anteriormente era Colonia Buenos Aires. Calculó que tardó 32 horas 20. Lo agarré al creciente, lo llevó por eso y después lo agarré el bajante y lo tiró todo esto. Tenemos que agradecerle a Candioti, a papá, a un montón de esta gente, porque se empezó a conocer no solamente el rendimiento, lo que uno podía rendir en el agua, o lo que uno podía hacer, sino el tema de las alimentaciones y toda la parafernalia que está atrás de la persona que hace tal cosa. Porque había que comer, había que descansar, había que entrenar. Antes se entrenaba nadando. O sea, no había entrenamiento fraccionado, no había zonas metabólicas. Uno se metía a nadar hasta que se cansaba, se iba a dormir y al otro día lo mismo. Nosotros ahora nos encontramos acá con el Sacramento. El punto más cercano en realidad sería Punta Lara. Sí. Playa sería la parte del mirador, La Balandra. Calculamos que son 44 kilómetros. La corriente de dos maneras, nunca vas a tener corriente en contra. O te saca o te mete. Es muy especial porque nunca nadé un cruce solo. Es la primera vez que voy a nadar, me voy a encontrar de verdad conmigo mismo mañana, ¿no? Así que es especial porque no tengo ni idea cómo se nada solo, es la primera vez. Siempre nadé con un pelotón con 25 tipos. Es un reto el Río de la Plata que tenía desde muy chico y que por distintos motivos siempre fui posponiendo. Por sobre todas las cosas, viste, pienso y deseo cruzar, ¿no? Que el cruce sea un éxito. Para mí es tocar la otra tierra, que todo esté bien. Y después, evidentemente, que muy dentro mío me gustaría hacer un buen registro que quede marcado, ¿no? Pero primero, el primer objetivo es llegar. Este deporte de aguas abiertas, viste, es esperar lo inesperado. Una cosa con la que tenés que lidiar es con la ansiedad de que no sabés. Yo me preocupo por lo mío, lo que puedo controlar. Nadar bien técnicamente, nadar rápido, pero después lo que vaya a pasar en el río, ¿quién lo sabe? No lo sabe nadie. Estamos juntos, muchachos. Bueno, nos vemos en Punta Lara. En la preparación uno va entendiendo lo difícil que es y la cantidad de aspectos a cuidar y la simpleza de lo que es. Acá es la zunga, las antiparras y andá y nadá. ¿Cómo va, querido? Muy bien. La gente no lo conoce porque nadie lo cruza nadando, lo cruzan en velero con el buquebús. Entonces, pero nadando es otra cosa, es otra cosa, es complicado. Lo han cruzado muy pocos, lo han intentado muchos. Esto es una lotería, vos te podés tirar sin ganas de cruzar y lo cruzás, depende de cómo está el río. Ahora, si lo haces sin el corazón y lo intentas. Un nadador cruza si el río y las condiciones y los elementos lo permiten.
Está fresca la yunta. Vamos, vamos, vamos. Cuando se tira a Colonia tiene que saber que puede tardar 10 horas, 12, 15 o 40. Descubrirse a uno mismo qué capacidad tiene para hacer las cosas, hasta dónde llega mi capacidad. No pasa. Ay, me quemé todo recién, Me quemé todo lo que tenía. Todo lo que vos te está pasando adentro no influye en el ritmo. Así que trabajalo. El ritmo son 56 brazadas por minuto. Dale. ¿Estamos? Vamos, dale. Perfecto. Ah, no, puede hacer eso. Son 2 horas más de nado. Es una cuestión de que llegue. La autorización está para el día, Lucas. No podemos hacer eso. ¡Madre! Acá si quiere la gorra. Este igual es secado rápido. Que sigamos con esto, Lucas, y... Última zona frazada. En estos últimos 3-4 meses pude entender, mirando bien de cerca el Río de la Plata, que tiene un comportamiento impredecible, que tiene un comportamiento que va modificándose permanentemente. Anthony, don't relax, because the toughest part is over there. There's no way we stay close to you. Hey. Señor, interrogo simplemente de forma preventiva, visto y considerando las condiciones del río en este momento, podemos tener una ambulancia en apresto en la llegada. Que nos siga. Follow us. Repito, se finaliza la travesía, levantamos a los nadadores en este momento. Yo tuve 6 horas nadando con la de 2 metros de noche, me perdieron 4 horas. Yo a las 9 horas estaba a 3 kilómetros de La Plata. Pero bueno, se levantó un pampero muy fuerte, un sudeste muy fuerte, después tiró al noreste y ahí me sacó. O sea, el río es muy así, o sea. Esto es todo un trabajo mental. Esto no lo hace cualquiera, y más en esa época, porque ahora vos más o menos tenés el telefonito, tenés otra información en las redes sociales, tenés otros elementos para que... Acá no había nada, acá había paloma mensajera y hay que nadar para allá está Argentina. Para intentar algo así hace falta mucha preparación, mucha planificación, pero al final del día tirarte en un río a flotar como un corcho y tratar de salir del otro lado 15 horas después es una locura. Para estar dentro del plan.
¿Entendés? Entonces, una vez que tengamos todo eso, vemos qué margen tenemos de seguridad en alimentación, en descanso, en la parte de noche, en la parte de día, y con cuál podríamos ajustar en el caso de un imprevisto. Una hora antes. Perfecto. Cuando sean las 17:45 no quiero estar de este lado. ¿Por qué? Porque hay un dicho que es de la experiencia, que nunca lo viví, que es cuando vos estás llegando a Punta Lara, si te agarra un bajante, te tira al carajo, porque la costa hace esto y te aleja. Entonces, vos para entrar tenés que hacer esto y esto te va arrastrando así, te está haciendo nadar más. Este año no podemos cometer errores. A las 18 yo quiero estar de este lado. El Río de la Plata lo que tiene es que no se ve aún. Démosle chance a los nadadores de rescate si hay un malestar, si estoy mareado, lo que fuera, que vomite es normal, que me duela es normal, que me queje es normal, son momentos y pasan. Y pasan también con la ayuda de ustedes desde afuera. La principal dificultad de este tipo de desafíos y del cruce a nado del Río de la Plata en particular es la mente. Es la mente la que nos va a permitir cruzar y es la mente la que nos va a boicotear. Después hay que ver qué es lo que nos propone el río y si el río nos deja pasar o no, ¿no? Ya no me dicen los kilómetros porque no me quieren romper el cerebro, ¿no? Ahora te lo cantamos, ahora te lo cantamos. Lo mental es fundamental, la cabeza es todo. Todo nadador sabe que no es tanto el esfuerzo físico, sino la monotonía de taca, 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 taca. Son horas que tiene que estar preparado. Lo que vas haciendo vas divagando. Sí, ¿cómo va el nadador? Sí, nosotros estamos viendo que vos estás nadando un poquito más largo ahora. ¿Cómo venís vos adentro? Es muy importante la posibilidad de poder hacer una meditación en movimiento y no dejarte llevar por lo que tenés en la cabeza, porque vos metés la cabeza bajo el agua y enseguida tenés una vocecita que te dice cuándo llegamos, cuándo terminamos, cuánto falta, cuánto... Si no apagás esa vocecita te vuelve loco, literalmente te vuelve loco. ¿Querés algo? Estoy temblando, boludo. Se mantiene en 20 grados. Me cuesta ver, me cuesta pensar, me cuesta graciar, me cuesta parar de temblar. Y entras en comunión con el río casi. Hay que amar el tiempo de nuestros intentos. Y el escuchar esa frase me llevó a entender, estaba sufriendo algo que tenía la bendición y el privilegio de estar haciendo. Entonces, me volvió a conectar con las cosas positivas de lo que estaba haciendo y con todo lo que el río me dio. Ahora seguimos. Me tomo un mate y vamos. Tranquilo. Yo estoy tranquilo.
Cuando estás en un raíz de Colonia a Punta Lara, llegar al Canal Mitre implica ya varias horas de nado, incluso para quien nada muy rápido, pero tenés ya más de la mitad del trayecto concluido. El Canal Mitre es un canal de navegación que está dragado, que tiene mayor profundidad, que por ende la corriente dentro del canal es más fuerte y el nadador va a ser arrastrado, pero que además tiene esta particularidad de que por ese lugar vienen embarcaciones de un tamaño y de un porte enorme que tienen una capacidad de maniobra completamente disminuida. Nos estamos acercando al canal. Esta es la parte más difícil para un nadador. Nosotros estamos sobre esta línea. Comienza la cuenta regresiva, ya está acercándose a la costa. No nos olvidemos que aproximadamente hay 10 kilómetros. Está fondeado. ¿Está fondeado? No, el rojo no. ¿No? No llego a verle el nombre, pero no pareciera. El rojo, el que está estribor, camina. Camina, el rojo y para atrás también. Pero tiene un remolcador ahí al lado. ¿Llegás a ver el nombre de aquel? A ver si me puedo comprar. Ah, de ahí sí, atento, navíos, velero Totoyama. Bueno, mucho nos ponemos los dos botes al lado y que se vaya rápido. Navíos, no está ni en el 11, ni en el 12, ni en el 16, ni en el 69, o al menos no sabe ni español ni inglés. Aquel es el problema ahora. ¿Aquel? Aquel viene a los tiros y... Sí, es cierto lo del otro. Que el otro no la pega en el costado, ¿no? Sí, viene a toda máquina aparte, sin miedo. ¡Vamos, vamos, vamos! Con mucho rumbo de encuentro, ¿eh? Sí, sí. Fíjense que atrás viene otro. Ese sí podríamos tener rumbo de encuentro, ¿eh? De acuerdo a la velocidad que viene el nadador. Así que vamos a controlar el de atrás. Mirá, si él hace un piquecito, capaz que lo pasamos. Cambio. Y vos por... ¿Qué? ¿Me está tirando? Mirá. Entre el 19 y el 23 hubo varios intentos, todos fallidos. Hasta que de repente, y esto a mí también me parte la cabeza, o sea, me descoloca y al mismo tiempo me llena de orgullo, energía, de una cosa así. La primera persona que cruza es una mujer que en esa época no tenían ni derecho a votar. Y vaya uno a saber qué se le cruzó por la cabeza a esa mujer, a ese entrenador, de siquiera intentar algo que los hombres no estaban pudiendo hacer. O sea, ya hacía 4 años que los hombres se tiraban al agua y luego se la daban contra el río, y viene esta mujer, se tira, nada 23 horas de pecho y llega del otro lado y sale en la tapa del gráfico siendo recibida en este lado. Lilian Harrison nadó 24 horas y 30 minutos. 50 años después la entrevistan, le preguntan qué recordás de ese cruce y ella dice algo muy particular que para mí condensa muchos sentidos que genera ese cruce.
recuerda que había una persona que le decía permanentemente desde el muelle de Colonia, de donde ella se lanza, que estaba loca y que ni siquiera iba a llegar al Farallón. Vos estás loca, no vas a llegar ni al Farallón. Y dice, lo primero que recordé, cuando toqué el piso barroso de Punta Lara, en Argentina, fue eso que me decía este señor. Me parece que condensa mucho cómo ella se plantó frente a un orden patriarcal que estaba muy instalado, sobre todo en la práctica deportiva. Era inimaginable que una mujer cruce a nado durante 24 horas, además habiendo antecedentes de, entre comillas, varones hiperentrenados, machotes, masculinos. La imagen de Tiraboche es una imagen, digamos, de una presencia física, bueno, importante. Y bueno, lo logró ella, digamos, ¿no? Con esa nota, después de 50 años, recordar esa situación me parece que le está diciendo algo a las injusticias de género que tuvieron que atravesar las mujeres en los años 20 o 30, digamos, ¿no? Ahora estamos más o menos a 11 millas. Venimos fuerte, tenemos las olas a favor. Ponete a barrenar, a surfear. Vamos. Prepara bebida, dale. Sí. Ya está. Las cosas que uno hace con el corazón quedan para los tiempos. Y el cruce del Río de la Plata, cuando uno hace con el corazón, queda para los tiempos. Uno marca un mensaje, deja un mensaje. Van a pasar 200 años, yo no voy a estar y alguien va a intentar cruzar el Río de la Plata. Dejá todo y dejá atrás esta etapa. Ya está, logralo, boludo. Logralo. Es tuyo, dale. Estamos con vos acá, Meté el ritmo de nuevo, dale. Meté el ritmo de nuevo. Eso, meté el ritmo, eso. Vamos, confía en nosotros, faltan menos de 7 kilómetros. Estamos muy cerca, el viento cambió y se nos puso a favor, o sea que cayó Dios del cielo. Vamos. Dale. Vamos, que estamos cerquita, ya se ve la llegada, Se ve la llegada, vamos. Estamos ahí nomás, y se ve el techo verde, Tócate. Somos gente muy cuerda intentando locuras.